Dios nos ha guiado con fidelidad hasta aquí y hoy nos invita a dar un paso más, a avanzar con fe para conquistar lo que Él ya nos ha prometido. Hemos alcanzado el 45% de nuestra meta, pero el llamado es claro: llegar al 100%. Este es el momento de unirnos y ser parte de los que toman posesión de la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Disponemos de llaves con valores de 5 millones, 2 millones, 1 millón y 500 mil pesos. Puedes escoger la llave que desees y realizar tu aporte en una sola cuota o por medio de abonos periódicos hasta completarlo. Nuestra meta es alcanzar el 100% antes del 30 de agosto de este año, fecha límite para completar tu aporte dentro del plano Agranda tu casa. Si haces tu pago en efectivo, recuerda diligenciar el sobre correspondiente marcando la opción ProTemplo. Si tu aporte es virtual, por favor envía el comprobante de la transacción al WhatsApp +57 313 285 0099, perteneciente al área contable de nuestra iglesia. Acércate al lobby de nuestra sede Conecta para elegir tu llave y recibir toda la información que necesites. Unidos, con fe y generosidad, alcanzaremos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendiciones. Siguiendo con el estudio y la meditación de Primera de Timoteo, y ya yendo por el capítulo 3, terminando la primera carta. Luego de hablar del liderazgo, el apóstol Pablo va a hablar de la iglesia, la centralidad de la iglesia. Y podemos abrir preguntando: ¿qué concepto tiene la gente del común acerca de la iglesia? Es posible que no tenga un alto concepto de la iglesia, por eso no asista a ninguna, ni lo procure hacer. ¿Qué concepto tienen los creyentes? ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? Es posible que tenga un concepto de que sí es la verdad, de que usted debe ir, pero no asista regularmente ni tampoco lo haga con la devoción debida. El concepto que yo tenga de iglesia reflejará mi devoción a Dios. Lo que hoy deberíamos preguntarnos es: ¿qué concepto tiene Dios de su iglesia? Y el concepto que Dios tiene de su iglesia, entre otros, y uno fundamental, es que su iglesia es lugar de adoración. Lugar de adoración. Nos corresponde la sección 1 de Timoteo 3, 14 al 16, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Luego entonces de hablar del liderazgo, Pablo enseñará dos postulados sobre la iglesia del Dios viviente. El primer postulado: la iglesia que tiene Dios. La iglesia que tiene Dios. No un Dios, sino Dios. La iglesia que tiene Dios. Lo primero que dice es que todo lo escrito hasta ahora, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo lo que le ha dicho a Timoteo, tiene como fin que los miembros de la iglesia se porten de la mejor manera. Por supuesto, cuando estos se congregan. Ya en otra carta anteriormente,
Esta carta es escrita en el año 61, unos 4 años atrás, un poco más. El apóstol había escrito a los corintios en medio de hablar de la liturgia y sobre todo de los dones espirituales en capítulo 12, 13 y 14. Termina en verso 40 del capítulo 14 así: pero hágase todo decentemente y con orden. No quiere decir que las manifestaciones espirituales de Dios no vayan a causar que nuestras emociones no sean en un momento controladas, o nuestros razonamientos, porque ciertamente cuando Dios se hace presente, pues su manifestación en forma plena puede ocasionar ciertos éxtasis. Pero regularmente no estamos viviendo de éxtasis en éxtasis. Y aún dentro de esos éxtasis, Él se encargará que todo esté bajo, todo lo sobrenatural bajo su propio orden. Y como les dije, mayormente cuando se trata de comportarnos dentro de la iglesia de Dios, la mayor parte del tiempo. Hágase todo decentemente y con orden. Que aunque los miembros tengan buenas motivaciones, deberán adorar. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, cantar con el Espíritu. Por ejemplo, orar con el Espíritu, pero cantar y orar con el entendimiento. Deberán adorar y hacer el uso de sus dones, el ejercicio de estos, bajo un orden y una cobertura, por supuesto, de un liderazgo donde Él se mueve, liderazgo pastoral, con normas. La Biblia nos da normas. La iglesia es llamada la casa de Dios. La iglesia no es un edificio o una institución humana, sino es una familia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois, a la iglesia le dice, ni extranjeros como lo erais antes, o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es una familia. Y en la familia de Dios, en la familia de la fe, estamos pendientes de edificarnos unos a otros y también de ayudarnos unos a otros y ayudar sobre todo a nuestros hermanos más necesitados. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Somos una familia, una comunidad adoradora y una comunidad que se ayuda. Esta familia es llamada también la iglesia del Dios viviente, no la iglesia del Dios que existió o la iglesia del Dios que existirá, sino la iglesia del cual en Él somos y en Él nos movemos. Él dirige su iglesia. Desde la antigüedad, antes de Jesucristo, Dios había elegido y conservado a su pueblo Israel como una familia y escogió esta nación como su pueblo. Al concepto de congregarse se le llamó asamblea. Y asamblea tiene dos significados, uno hebreo, uno griego. Por supuesto, el hebreo nos va a evocar lo que para los judíos era el concepto de congregarse, el concepto de asamblea. El término asamblea en hebreo, kahal, significaba una reunión de los congregantes que se veían, se encontraban para planificar o llevar a cabo un consejo de guerra. ¿Saldrá Israel a la guerra? ¿No saldrá? ¿Qué debemos hacer? Y consultaban a Dios. También para juzgar o deliberar un asunto de pecado, un asunto de amenaza. Asimismo representaba a los que por estar bajo el pacto de Dios tenían el derecho y el deber de traer, de ofrecer sus sacrificios a Dios. En esta reunión no se incluía a los extranjeros. Israel, como familia de Dios, como pueblo de Dios, falló
en todo aspecto. Aún llegó a fallar en la forma de ministrar el culto al Señor con sus ordenanzas. Y Dios escoge la iglesia. Aparece la iglesia. Romanos 9:4 nos dice de la falla de Israel y esa transición que hay con el misterio que estaba oculto. Cristo, la esperanza de gloria, la iglesia del Señor. Romanos 9:4 dice que son israelitas, hablando de ellos, de los cuales son, de ellos vienen los del culto. Por eso haremos bien en mirar cómo se oficiaba el culto, qué motivaciones tenían, qué mandamiento les dio el Señor, sin convertir esto en un fin, sino en un medio para adorar, derivado de la gracia y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ahí nos derivamos en cuanto a la forma de adorar. Jesucristo, al dar su vida por nosotros, gana y nos da ahora esa salvación, ese derecho de ministrar, los que antes no teníamos ese derecho, en la casa de oración para las naciones. En Hechos 20:28 dice: por tanto, la obligación que hay de mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pastorear, para cuidar, para edificar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este fue el precio que nos condujo a la seguridad de ser ahora la familia de Dios, la iglesia de Dios, la asamblea de Dios. En griego, iglesia o asamblea es la palabra eclesía, de ek, fuera, desde afuera, y clesis, llamamiento. Los llamados de afuera, los gentiles, ahora son pueblo de Dios. Pablo dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad se encuentra en medio de dos frases que son un mismo mensaje. Jesús es el centro, porque Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice que Él dijo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia del Dios viviente, la iglesia donde Cristo es la cabeza y nutre su cuerpo, la iglesia donde Él está por encima de todo principado y potestad y ha sido dado como cabeza a la iglesia. Así que la iglesia es columna como baluarte. Columna, la palabra es stulos, que significa que sostiene el peso de un edificio. Cristo mismo, la palabra encarnada, sostiene por su revelación bíblica, por la guía del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, sostiene la iglesia, responsable de la capacidad colectiva, mantiene las doctrinas de nuestra fe por la enseñanza y la práctica que la iglesia tiene por su espíritu. Y por baluarte, sencillamente entendiéndose el apoyo y la firmeza como de un asiento. Entonces el apóstol Pablo, luego de hablar del liderazgo, en 1 Timoteo 3, enseñará dos postulados sobre la iglesia del Dios viviente. La iglesia que tiene Dios. Y número 2, el Dios que tiene la iglesia. La iglesia que tiene Dios, el Dios que tiene la iglesia. La iglesia le pertenece a Él, pero Él en medio de nosotros es causa de sometimiento, causa de admiración, causa de dependencia. En 1 Timoteo 3:16, nuestro último versículo del capítulo 3, en su primera parte dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. La palabra misterio no se refiere
a un secreto, no un secreto o conocimiento no permitido, que quedará oculto de ninguna manera, sino aquello que no se puede conocer por medios naturales, solo por revelación. Cristo es la fuente de esa piedad. Como dice 1 Corintios 2, 9 y 10, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman, y Dios nos la reveló por su Espíritu, porque su Espíritu escudriña todo lo de Dios. Ahí está el misterio, pero el hombre natural no puede percibir lo espiritual, porque se ha de discernir espiritualmente todo tipo de enseñanza. Dios nos lo reveló por su Espíritu, no por ser misterio, quedaría en misterio, sino que es misterio porque ha sido revelado por un medio sobrenatural, por el mismo Cristo, por su Espíritu. ¿Qué se nos revela? ¿Qué se nos reveló? Bueno, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 revelaciones de forma corta, no se marche. El texto dice, y es corto, Dios, primero que todo, fue manifestado. No había sido manifestado, pero fue manifestado. ¿En qué forma fue manifestado? 1 Timoteo 5:16. Luego de decir, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice que Cristo, Dios, fue manifestado en carne, se humanizó. Juan 1:14 o Juan 1:1 también, no está, pero permítame recordarlo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne, se humanizó y habitó entre nosotros. No vino y se fue, no vino y desaparecía y volvía, no fue un espíritu, no fue un fantasma, vino y habitó todo el tiempo desde el primer día que nació hasta que murió. Estuvo en medio de nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Con cuál fin se manifestó a los hombres? Con el principal, que dice 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció, que Él se manifestó, que Él se humanizó, la razón. Su nombre será Jesús, porque perdonará al pueblo sus pecados. Y aquí dice, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. No podía quitar nuestros pecados si había pecado en Él. Pero como no hubo pecado en Él, entonces pudo perdonar nuestros pecados. ¿Qué revela este misterio y la piedad? Les hablaba de 6 revelaciones o derivaciones de la gran revelación. Dios fue manifestado en carne. La segunda, Dios fue justificado. ¿Cómo fue justificado? Dice el texto, justificado en el Espíritu. Dios fue aprobado, Dios Hijo, reconocido por su Padre, por su mismo Espíritu. Y ahí está el concepto de Trinidad, que Jesús no hubiera podido hacer nada sin o cumplir su propósito sin el Espíritu del Padre. Juan 1:32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. De ahí en adelante vemos cómo el Señor empezó su ministerio con gran poder. La unción del Padre se revelaría en él. En Hechos 10:38 dice,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo gracias a esta unción, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin embargo, no fue reconocido como el enviado de Dios, sino más bien rechazado. Isaías 53:13 dice de él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué revela el misterio y la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, pero también Dios fue visto. ¿Visto por quiénes? ¿Y a qué se refiere? Dice: visto de los ángeles. Los ángeles también fueron testigos, y aún de principio a fin fueron testigos y vieron la obra de él. Vieron cómo Dios se manifestaba. Desde su nacimiento, ángeles fueron testigos. En el tiempo de su ministerio, ángeles fueron testigos. En el tiempo que estuvo en el desierto, el Espíritu le llevó al desierto. Ahí estaba, visto por los ángeles. Ángeles son testigos y enviados para servir a Jesucristo. Mateo 4:11, para describir uno de esos momentos donde fue visto por los ángeles, dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. En la resurrección, los ángeles fueron testigos. Testificaron a sus seguidores en la tumba y en la ascensión. ¿Qué revela entonces este misterio de la piedad? Siguiendo las derivaciones de la revelación o las revelaciones. Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Dios fue visto, como lo acabamos de ver, de los ángeles. Dios fue predicado. Dios fue predicado. ¿Y a quiénes fue predicado? Dice: predicado a los gentiles, predicado a los que no eran judíos. Jesucristo vino conforme a su gran plan a predicar y a hacer muchos discípulos. En Mateo 12:21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Palabra que sigue vigente hoy, y que la iglesia, que tiene como cabeza a Cristo, nutrida por él, dependiendo de él, debe seguir predicando las buenas nuevas de salvación, el evangelio, porque, como dice, en su nombre esperarán los gentiles, y hay mucha cosecha que está esperando la evangelización para creer y entregarse y ser salvos, salvación que de antemano ha sido dada por el Padre. Por eso fue que dejó la gran comisión. Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para bautizar a alguien, primero hay que discipularlo, y para discipular a alguien, primero hay que evangelizarlo. Hay que predicar a Cristo, el evangelio. Cristo vino en carne, vivió una vida santa, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Pero además del 19, que omito el 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como es vigente que en su nombre esperan los gentiles, así también es vigente que la iglesia que evangeliza y hace discípulos tiene como manifestación esas tareas, esas obras, como evidencia que son de Dios,
y que Dios está con ellos hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la evangelización, el hacer discípulos, nunca va a terminar. ¿Qué revela este misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue justificado en el Espíritu, que Dios fue visto de los ángeles, que Dios fue predicado en los gentiles o a los gentiles, que Dios fue creído en el mundo. La gente creyó en Dios. El mensaje tenía un propósito y tenía un poder y tenía un propósito. El mensaje tenía un propósito, tenía un poder y tenía un plan. Evangelizar, mostrar de tal manera el amor al mundo, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía, por supuesto, un propósito. Tenía un poder, que el que oyere y creyere sería salvo, que por el poder de Dios, que por la gracia de Dios, gente se convertiría, y tenía un plan de salvar a muchos. Como resultado de su predicación, muchos creyeron en él. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué rechazan al Hijo de Dios? En 2 Corintios 4, 3 al 4 nos dice la razón. Nuestro evangelio tiene un propósito, tiene un poder y tiene un plan. Pero ¿acaso ese poder no es sobre todo poder? Sí, pero tiene un plan: salvar a muchos. Como algo también misterioso, no es el deber de Dios, no es la obligación de Dios salvar a todos. Dice que muchos se van a salvar, pero también multitudes se van a perder. La razón es esta, que está en la soberanía de Dios. 2 Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué podríamos decir de eso? Analizar, debatir, argumentar, sino simplemente nada, sino dar gracias a Dios, porque su poder me hizo escapar de las tinieblas que Satanás me tenía puestas, de la esclavitud, así como el milagro que hizo el Señor de sacar de esclavitud a Israel de Egipto y llevarlo como pueblo suyo. Así hubo un milagro en mi vida y en su vida, y por eso usted puede estar agradecido. Pero si usted no ha creído en Cristo, pues de seguro saber que Dios está tocando a la puerta para que usted abra su corazón y se entregue. Dios fue manifestado, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue justificado en el Espíritu, que Dios fue visto de los ángeles, que Dios fue predicado a los gentiles, que Dios fue creído en el mundo. Y por último, y para cerrar esta enseñanza y esta meditación, Dios fue recibido. Dios fue recibido. Por un momento dura su ira, pero su favor por toda la eternidad. Y el Señor, Dios Padre, dio la espalda a su Hijo, rechazó a su Hijo, por el que Él en ese momento pagó por nuestros pecados. Pero luego lo que era justo volvió al Padre, lleno de gloria, lleno de honor. Fue recibido arriba en gloria, mientras que la humanidad, poseída por el diablo, quiso silenciarlo siempre en la tierra. En el cielo las puertas se le abrieron de par en par. Su Padre lo estaba esperando, y grito de alegría y júbilo por la llegada
del Salvador del mundo, del Hijo de Dios. Lucas 24, 50, 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, cuando se estaba despidiendo de la tierra, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios por eso. Un día nosotros también nos encontraremos con Él. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para decir engaños. Él, hermanos, abrió camino para nosotros. Nos encontraremos con Él y entonces seremos recibidos con gran alegría y con gran gozo por la victoria que hubo en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que si llegara el arrebatamiento, seremos tomados, y si no, seremos resucitados. Pablo ha enseñado sobre la iglesia con dos postulados: la iglesia que tiene Dios y el Dios que tiene su iglesia. ¿Qué concepto tenemos de la iglesia? ¿Qué concepto tiene Dios de su iglesia? Dios tiene este concepto de su iglesia, que su iglesia es lugar de adoración. Bendiciones. Gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajó del cielo, llevó el pecado y mi dolor. Diga esto. Y por la cruz, dígalo, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Con su voz digamos: aleluya, alabanza al que venció, aleluya. La muerte derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, alabanza al que venció, aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se
tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, oh Dios. Aleluya, aleluya. Alabanza al que venció. Aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en que levante sus manos y digamos juntos: aleluya. Alabanza, vamos, iglesia. Aleluya. A la muerte derrotó, Las cadenas se le rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Aleluya. Alabanza al que venció. Aleluya. A la muerte él derrotó, las cadenas se le rompió y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Una vez más, aleluya, aleluya. Alabanza, dígale a él, aleluya. Aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se rompió.